¿Es verdad eso que dicen de cuando dices una mentira te tocas la nariz? Cuando estás a disgusto, estás como con el ceño fruncido. Absolutamente falso. Radical. Me encanta. No puedo ser... No hay medias tintas. O sea, yo soy muy de integrar y tal. Me encanta, No puede ser. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo que creo que... Dos ejemplos que se expresan muy bien, pero hay uno que me encanta, que es de José Miguel, mi profesor con el que yo aprendo. Han investigado el asco, que es una emoción prototípica, donde además su expresión facial, según Ekman, es esta. Sí. ¿Vale? Pero incluso mi hija de 2 años, cuando no quiere comerse algo, hace... No. Hace un gesto. Vale. No me agrada. No me agrada. Elevación del surco nasolabial. Muy bien. Bueno, pues la Universidad Autónoma traen a los estudiantes, a los sujetos para investigación, les pone una cámara, ¿vale? Y les dan 3 cajitas, ¿de acuerdo? Con comida. Le dicen que se tienen que comer esa comida. Primera cajita, abro y patatitas fritas. Deliciosas. Deliciosas. Bom, 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 bom. La persona tú ves que además se ríe, un repertorio facial y postural variable. De agradabilidad, de ¿no? agradabilidad. Debe estar bien. Pero bueno, segunda cajita, una oncita de chocolate negro. Fantástico. Maravilloso. Tercera cajita, ellos no lo saben, tercera cajita cuando Una cucaracha. Gusanos. Ah, bien. Gusanos que se comen en algunas Esto culturas. es como un programa de televisión, tío. O sea, es como la primera, ¿qué cajita escoges? Y tú, la tercera y dices, ¡no! Cucarachas. Es un estudio que se narra muy bien precisamente por lo que tú comentas, ¿no? De los estudiantes, solo el 69% declaran sentir asco. Es decir, a no todo el mundo le dan asco los gusanos, ¿vale? Pero de los que le dan asco los gusanos, solo el 37% ponen cara de asco. Es decir, una emoción visceral, evolutivamente muy antigua, ¿no? Para permitir el vómito, la excreción, ¿no? El rechazo de un olor o de un sabor, ¿no? Tendría que tener un sistema prototípico universal, etcétera, etcétera. En absoluto. Y esto está publicado en un metaanálisis de 2021. Metaanálisis es como la forma más alta de evidencia en ciencia. ¿Vale? Es decir, esto va a misa. ¿Vale? Entonces, no todo el mundo cuando siente asco pone cara de asco. Vale. Yo no pongo cara de alegría cuando estoy contento. Vale. Entonces, José, ¿por qué mi madre sabe siempre que la miento, que la estoy mintiendo? Vale. Y te digo, y va hacia otro punto, ¿eh? ¿Dónde está nuestra intuición? Porque para mí, algo que yo, últimamente también con el podcast, estoy también hablando con muchos expertos y con gente que sabe tanto como tú, el poder de la intuición, el poder incluso entrenar nuestra intuición y llevar nuestra intuición a un punto más... fino. Sí. Vale. Pues empezamos con la primera parte. Tu madre. Háblame de tu madre. Hola, mamá. Bueno, tú ya la conoces. Sí. O sea que... Tengo que decir, acotación, que el primer podcast que hicimos fue en mi casa. Sí. Y tengo que decir que esa vez que viniste a mi casa, con mis padres, a casa de mis padres, sí. no en mi casa, a casa de mis padres, padres. Me daban la placa de YouTube de 100.000 suscriptores. A día de hoy tenemos 425.000. Vamos ya. A vos. Sigue, perdón. Después de la cuña del podcast, las cosas hay que... seguimos. Las cosas por su nombre. Claro. O sea, mucho trabajo, mucha intuición he tenido ahí. Muy bien. Cuando conocemos mucho a alguien, sí. Independientemente de que un gesto no sea indicador de algo concreto, entendemos y vemos que los gestos se repiten, ¿no? Porque es la misma persona. Nosotros tenemos estabilidad en nuestro carácter, estabilidad en nuestras expresiones, ¿eh? Es decir, si yo meto un punto al pádel, pues a veces hago este gesto, me he dado cuenta con la mano izquierda, ¿no? No hago el prototípico que dice una investigación antigua que es así, lo hago con una mano. Entonces, si alguien me ve desde fuera, se ha acostumbrado a que ese es mi gesto o a que esa es mi expresión. Eso no significa que la mentira tenga un indicador o que se pueda detectar así como así. Porque cuando llevamos a las personas a los estudios,
Eso no se produce jamás. Es decir, Independiente de que siempre va a haber alguien que va a decir que sí puede. Es decir, que no es porque mi madre sea un agente de la CIA, sino Eso porque es. me conoce. Porque te conoce. Y entonces le llama la atención pues que mueves más el brazo o que aprietas más la lengua en situaciones, por ejemplo, de tensión. ¿no? Es decir, que nosotros, es que es fantástico poder hablar contigo y ver cómo imperceptiblemente nuestro cerebro almacena datos de la otra persona, de cómo se comporta, de qué es lo que hace, y ya detectamos ciertas cosas que le está gustando o no le está gustando. ¿no? Volvemos al cerebro predictivo. Cuando Uri, yo qué sé, se tiene que ir de casa y salir antes y se siente mal, tu madre, su cerebro predictivo, sabe que cuando te has tenido que ir antes muchas veces y te sientes mal, haces cierta corporalidad, porque te conoce mucho. Entonces, para el cerebro eso es habitual. Vale. Pero nunca puedes saber, y esto es muy importante, nunca puedes saber realmente el contenido de tu mente, que es a donde vamos. Es decir, tú pudieras mostrar ese malestar en el rostro, pero nadie sabe por qué y a qué. Le tienes que contar con el lenguaje cuál es el problema, cuál es la situación. ¿Vale? Entonces, en el supuesto de que alguien que nos conozca mucho crea que nuestro gesto en este momento se sale de la media histórica que predice el cerebro, tendremos que contarle con lenguaje, con comunicación, qué es lo que nos pasa. Vale. Quedo con una chica en la primera cita. La primera cita con mi mujer. Y yo sé que se lo está pasando bien. ¿Por qué? Porque estamos tomando una copa de vino en un restaurante, la conversación es agradable, estás sintiendo que la otra persona congenia, hay algo que no sabes qué es, pero que es la química. Lo que los americanos hablan del the X factor, ¿no? El factor X, que dices, no sé por qué, pero veo a Mick Jagger en un escenario y es la emoción, el factor X, ¿no? Eso es que lo estamos sintiendo de verdad, es intuición. ¿Qué es? Bueno, si vemos a Mick Jagger con 80 años cantando ahí como un... Cantando, es un genio, evidentemente, y sabemos que es Mick Jagger, ¿no? Y contradice la predicción del cerebro de que las personas con 80 años están al borde de la muerte. Están al borde de la muerte o están cansados. Tengo un amigo que la semana pasada estuvo con Keith Richards. Wow. ¿Vale? Y yo le pregunté cuando volvió de Nueva York, ¿cómo es Keith Richards? Me dice, está ahí tan tranquilo, es decir, easy going, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi cerebro predice y según ese contexto le llama la atención que Mick Jagger esté así y produce sorpresa, emocionalidad. ¿Vale? Y la corazonada, ¿no? del vínculo con una persona, pues en muchas ocasiones se da, pero hay muchísimas parejas que la primera vez, no, el primer día no, y luego dicen, jolín, luego te conocí, luego hablamos. La segunda vez que te vi... La típica historia de, pero íbamos juntos a clase, ni te había visto. ¿Sabes? La verdad es que me caías muy mal, pero luego cuando hablaste y sonreíste, eso se da mucho. Muchísimo. Muchísimo. Yo, uno de mis mejores amigos, socio mío además, la primera vez que le vi pensé, este tío es gilipollas. Y luego trabajé con él, creamos muchas cosas, nos hicimos íntimos amigos, muchas confidencias. Es decir, esa sería la tercera parte del cerebro, los resúmenes ejecutivos. ¿Te acuerdas que decíamos? Bueno, pues a lo mejor se parece a una persona que sí era gilipollas, ¿de acuerdo? Se parece un poco físicamente, o en el entorno en el que tú estabas se parecía a una vez donde te encontraste con una persona que era un poco tonto, ¿vale? Y tu cerebro pues hace esa predicción, en este caso un poco errónea, ¿vale? De que este chico pues no es muy allá, ¿vale? Y trae ese resumen ejecutivo. Pero necesitamos comprobar eso y trabajar sobre eso, porque si nos basamos en esta primera impresión, podemos estar muy equivocados, ¿vale? Y hay que diferenciar primeras impresiones de intuición, no es lo mismo. Y se confunde mucho. Ok. ¿Vale? La intuición, como decía Picasso, nos pilla trabajando. Sí. Por lo tanto, yo puedo ser intuitivo sobre un gesto de artes marciales, a lo mejor, porque he practicado bastante. Pero no puedo ser intuitivo sobre un gesto de voleibol, porque nunca he jugado al voleibol. Es decir, que la intuición viene de la repetición, de la maestría. ¿Vale? maestría. Es un saber sin saber. Es decir, hay procesos no conscientes del cerebro donde ya está haciendo sus cómputos el cerebro, ¿vale?
ya está bajando al cuerpo en forma de sensaciones, pero todavía no lo hace consciente.